Paz y bien, hermanos, desde Jerusalén. El precursor nos anuncia la salvación que nos va a traer Jesús. Homilía para el domingo segundo del tiempo de Adviento, leyendo este año el Evangelio según San Lucas. Hoy el capítulo 3, versículos 1 al 6. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, segundo domingo de Adviento. En el diseño de este tiempo sagrado, el segundo y tercer domingo de Adviento están dedicados a Juan el Bautista, a quien llamamos el precursor del Señor. Del mensaje que se desprende de las lecturas de hoy, escuchando el Evangelio de San Lucas, que nos va a guiar durante el presente año litúrgico, iniciado el domingo pasado, vamos a tomar dos grandes mensajes. El primero: el Dios de la salvación es el Dios de la historia. El Dios de la historia de ayer, el Dios de la historia de hoy, el Dios de mi historia. El segundo, que brota de las lecturas, es este: la salvación que Dios promete y regala es algo maravilloso, expresado en palabras como esta: y toda carne verá la salvación de Dios. He aquí pues el banquete espiritual que el Señor nos ofrece en esta homilía, el banquete de su palabra, para pasar luego a la mesa de la Eucaristía. Estos dos puntos son los que quiero desarrollar. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Así nos dice San Lucas. Esto, que es pues un dato de la historia civil, se convierte en una palabra de la historia de la salvación. No nos interesa conocer la historia de Tiberio, que escribieron Tácito, Suetonio y otros dos historiadores romanos. Sí que nos interesa valorar este dato intencionado que ha remarcado Lucas. El año 15 de Tiberio entra en escena Juan el Bautista. La historia de Dios es historia humana, que ocurre en un lugar determinado, Judea, pequeña provincia del imperio y bajo el dominio de hombres concretos, el emperador Tiberio y el gobernador delegado de Roma, Poncio Pilato. Dios entrelaza su historia con la historia de los hombres, haciendo una misma y sola historia. La historia del imperio y la historia misma de Israel, que bajo la dominación de las potencias extranjeras a su fe,
ha perdido la autonomía nacional. Israel está dividido en 4 circunscripciones, tetrarquías romanas, lejos de la ley de Moisés. Y serán estos nombres con las personas que las gobiernan. Poncio Pilato gobierna en Judea. Y Herodes, tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio, tetrarca de Abilene. Los historiadores podrán especificar hasta dónde está extendido o recortado este poder de cara a los romanos. En el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, normalmente al inicio, cuando se da el nombre del profeta, se nos da el lugar y el tiempo de su actividad. Voy a poner un ejemplo. Amós es el primero de los profetas escritores en la línea histórica. Y su libro comienza así. Palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, que profetizó sobre Israel. Israel y Judá estaban divididos en los días de Ocías, rey de Judá, y en los de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Sabemos que fue aquel terremoto. Es lo que vamos diciendo. La historia de Dios con los hombres tiene fechas concretas, tiene lugares, tiene nombres. Y así nuestra historia se convierte en historia de salvación. Y de aquí, hermanos, podemos pasar cada uno a la propia historia personal, que es historia de salvación de Dios conmigo. Es muy hermoso, hermanos, que en el álbum familiar queden consignadas fechas significativas. El día tal del año tal se casaron mis padres. Y las sucesivas fechas de los hijos. Día del nacimiento, día de bautismo, de primera comunión, del matrimonio. No se trata de curiosidades para provocar festejos y regalos, no. Son fechas de alegría como fechas de salvación de la presencia sacramental de Dios en nuestras vidas, de las que hacemos memoria con gratitud. Y aparte de ello, cada uno tiene sus fechas absolutamente personales que sería ingrato olvidar. Aquel día que a lo mejor fue el cambio de mi vida. Y uno lo puede recordar perfectamente, evocando el escenario, el paisaje, casi hasta oliendo lo que allí había. Dios estaba allí. Aquello no es sin más una hoja del calendario, aquello es la entrada de Dios en mi vida. El Dios de nuestra fe, el Dios de nuestra encarnación, es histórico y concreto. Y la historia de mi vida es historia de salvación. El año 15 del emperador Tiberio apareció predicando Juan Bautista. Bajo el mismo emperador murió Jesús. Y el credo de nuestra fe dirá, padeció bajo Poncio Pilato. ¿Qué me importa a mí, Poncio Pilato? Padeció bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al 3er día. Este es un mensaje que podemos recibir a la escucha del Evangelio de hoy. Nuestra vida es maravillosa, nuestra historia, porque es historia de Dios conmigo. La segunda consideración se refiere
al mensaje profético que traía Juan, recogido de los anuncios de la consolación de Isaías. Preparad el camino del Señor. Y al final, toda carne verá la salvación de Dios. Este mensaje solo puede decir Dios. Toda carne verá la salvación de Dios. Viene la salvación de Dios. La necesitamos todos y a todos se nos da. Así lo anunciaban los profetas. Y cuando Dios nos entregó a su Hijo amado, desbordó todas las profecías. Nos hace mucho bien espiritual templar el corazón con estas viejas palabras que leemos. Hoy, domingo, la primera lectura, se lee un texto del profeta Baruch. Baruch fue el secretario, el confidente, el amanuense, incluso de los oráculos de Jeremías. Jeremías sufrió mucho por la desgracia de su pueblo, pero seguramente Jeremías gozó mucho más de lo que sufrió. Gozó como nadie en su corazón por las promesas que Dios le infundió, mirando el porvenir de su pueblo. Desde el corazón del profeta y de su confidente Baruch, he aquí algunas de las palabras que hoy llegan a nosotros, del capítulo 5 de Baruch. En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos. El santo los reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, pero Dios los traerá con gloria, como llevados en carroza real. A continuación hace alusión a los montes y a los collares y a los valles, según la profecía de Isaías. Y termina este pequeño oráculo. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y misericordia. Justicia se entiende con su santidad. Dios va a guiar a su pueblo de una manera maravillosa. Esto es lo que ha prometido el profeta. Ahora, hermanos, yo les diría, olvidémonos de que estas palabras fueron dichas, pues, 6 siglos antes de Jesucristo. Y escuchémoslas no como palabras de amor que fueron en un tiempo verdaderas, sino como palabras que arrancan hoy directamente del corazón de Jesús, nuestro Redentor, y que me las está diciendo a mí en la situación de vida por la que estoy pasando. Estamos viviendo en una profunda desolación. Los que somos sensibles para las cosas de la Iglesia nos preguntamos, Dios mío, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? En esta circunstancia viene la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y llega y nos dice, Dios guiará a Israel, es decir, a su Iglesia, con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Dios está haciendo algo muy hermoso dentro de la Iglesia. Este es nuestro Adviento. Elevemos pues nuestros ojos al Señor y digámosle la oración que nos salga del alma al escuchar estos mensajes preciosos. Tú, Señor, viniste un día y estás viniendo. Toma nuestro corazón,
Prepáralo para tu venida, que es venida de santidad, de gozo y de salvación. En ti confiamos. Amén. Ven, Señor Jesús, ven. Hermanos, desde Jerusalén, paz y bien. Alegría para todos. Oremos unos por otros y tengamos mucha confianza que algo muy hermoso se está gestando y yo tengo que ser parte de ello.